Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos el análisis de un peculiar smartphone, el LG G Flex. ¿Y por qué llama sobre todo la atención el LG G Flex? Pues por su curvatura, que ya podéis ver en la caja que lo contiene. Pero lo mejor es que pasemos a verlo. Vamos allá. Y aquí lo tenemos. El LG G Flex, que como obviamente podéis imaginar, es curvo. Pero antes de nada vamos a ver qué contiene la caja. Por un lado, bueno, pues es el corrido cable USB, micro USB, tanto para cargarlo como para sincronizar datos. Un manual de instrucciones con el nombre en clave LG D955. Unos auriculares. Unos taponcitos para los auriculares de repuesto y también de varias medidas. Y como no, pues el transformador de corriente para cargar nuestro dispositivo. La principal característica del LG Flex no es que sea flexible como hace suponer su nombre, sino que realmente es un smartphone curvado, tiene una forma curvada. Realmente sí es algo flexible. Si nosotros lo colocamos sobre una superficie plana y apretamos, pues haciendo fuerza conseguimos, digamos, aplanarlo, pero realmente el smartphone vuelve a su posición. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque el cuerpo en sí es plástico, material plástico, y además su pantalla también es una pantalla OLED plástica, o como la han denominado, POLED. Pero no penséis que realmente es un smartphone flexible. Para eso probablemente pues todavía quede un tiempo. Hombre, realmente el material con el que está construido pues también nos ayudará a que si lo llevamos en el pantalón, en algún bolsillo, y bueno, pues alguna vez nos agachamos y nos damos cuenta o nos ponemos en alguna posición forzada, pues que el smartphone no se vea dañado. ¿Qué más podemos encontrar en la parte externa del LG G Flex? Bueno, pues otra de las peculiaridades que posee es que en su parte trasera está dotado de una película protectora, un material que en teoría absorbe y se repara de los arañazos. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que si cogemos unas llaves y hacemos un arañazo fuerte, este vaya a desaparecer. De hecho, si os fijáis aquí en el vídeo, hay algunos arañazos que no se han quitado. No los hemos hecho nosotros, sino que en alguno de los otros blogs, bueno, pues han debido intentar hacer la prueba y han apretado demasiado fuerte. El sistema de, digamos, de autosanación o de reparación que posee, realmente lo que nos ayuda es a hacer desaparecer esos pequeños rocecillos pequeñitos que se producen en el día a día. Bueno, pues cuando llevamos en el bolsillo, que se pueda rozar con alguna moneda, con alguna llave, pero sin ser un roce profundo y demás. Esos tipos de rayaduras sí desaparecen solas, pero las que son profundas realmente, bueno, pues en el momento que se daña la película protectora, pues ahí se queda. Que como ya os hemos dicho, bueno, pues aquí el dispositivo presenta un par de ellas y que pues no han desaparecido. ¿Qué más? Bueno, pues el G Flex también posee el típico botón trasero que ya venimos observando en otros dispositivos de LG. En él encontramos, bueno, pues el botón de subir y bajar volumen, el botón de encendido que además cumple las funciones de LED, de notificaciones, cambiará de color, y luego además pues nos encontramos el objetivo de su cámara fotográfica de 13 megapíxeles, un flash LED y este sensor que veis aquí. Repasando el G Flex por los cuatro costados nos encontramos en la parte superior el micrófono de ambiente, que nos ayudará a suprimir ese ruido que puede molestar en las conversaciones. En este lateral no encontramos nada. En la parte inferior nos encontramos el conector micro USB y el jack para los auriculares. Y en el otro lateral nos encontramos la ranura micro SIM. Para extraerla necesitamos un pincho, que bueno, pues también hemos ido encontrando en los últimos dispositivos de LG, y apretando sacaríamos la ranura de la tarjeta. El LG G Flex no posee ranura micro SD, con lo cual nos deberemos de conformar con la memoria interna que incorpora, en este caso 32 GB. En la parte frontal nos encontramos, además del panel oscuro POLED, la ranura para los altavoces o el altavoz para las conversaciones en sí, el objetivo de la cámara, que es este que está en esta zona, y los diferentes sensores de proximidad. Pero como os podéis imaginar, lo que más llama la atención es la curvatura del G Flex. La verdad es que es bastante pronunciada y bueno, como veis, pues baila hacia los lados.
¿Qué ventajas presenta esto de ser un smartphone con forma curva? Bueno, pues realmente debería, por un lado, la de permitirnos sujetarlo mejor con la palma de la mano, aunque hay que tener en cuenta que es un dispositivo con una pantalla de 6 pulgadas. Entonces, bueno, pues no se adapta a todas las manos. Hay que tener una mano realmente un poco grande. Pero bueno, su forma curva nos permitirá sujetarlo mejor. Además, el botón trasero, ¿para qué sirve? Bueno, pues está muy bien colocado porque normalmente el dedo índice suele ir colocado en esta posición y podremos manejarlo con bastante facilidad. La verdad es que en el Mobile World Congress ya tuvimos ocasión de entrevistar al diseñador de toda la línea de los últimos smartphones de LG y nos explicó por qué se colocaba ahí el botón, y realmente porque es bastante cómodo de manejar teniéndolo en esta zona. También la posición curva de su pantalla, la forma curva de su pantalla, nos permitirá eliminar molestos reflejos cuando lo utilizamos viendo películas o vídeos y demás. Al estar con esta forma, pues evitará los reflejos que pueden venirnos por los laterales y nos da una sensación, bueno, pues como si fuese más una pantalla de cine. Como no podía ser de otra manera, el LG G Flex también posee el conocido Knock On, que es el sistema de desbloqueo y bloqueo de LG mediante toques. La versión modernizada de este, Knock Code, no ha llegado todavía, porque nos vendría con la actualización del sistema operativo, que en este caso aquí no hemos recibido aún. La manera de activarlo y desactivarlo es muy sencilla. Haríamos un doble toque en la pantalla y el dispositivo se encendería. Con otro doble toque se apagaría. Como veis, doble toque, se enciende. Bastante cómodo. Cuando te acostumbras a él, pues la verdad es que ya no tienes que estar buscando el botón. Doble toque, lo enciendes y lo apagas. Y luego cuando usas otro smartphone, como nos suele pasar a nosotros, que probamos muchos a lo largo del mes, pues al final te acabas encontrando que le estás dando toques a otros teléfonos pensando que este lo posee. Antes de pasar a un análisis un poco más profundo a nivel del software y las especificaciones del LG G Flex, bueno, pues también comentaros que aprovechando su forma curva y su semejanza a una pantalla de cine, pues los chicos de LG han añadido otra opción que nos permite utilizarlo, bueno, pues a la hora de ver películas, vídeos y demás. ¿Qué haríamos? Bueno, pues una vez tenemos la pantalla de bloqueo, ponemos los dedos y si estiramos así, nos aparece, como veis, esta especie de panel de multimedia. Tenemos acceso a las fotografías de nuestro smartphone, a los vídeos o directamente a YouTube. Si pulsásemos en vídeo, pues nos aparecería la galería de los mismos. Si vamos hacia atrás, también tenemos acceso a la galería fotográfica, como veis, y también teníamos acceso directo a YouTube. No sé si lo estáis notando, pero a la hora de reproducir los vídeos o las fotografías, esta forma curva nos está evitando los molestos reflejos que nos podrían venir por los laterales de las luces. Como veis, ya tenemos acceso a YouTube y podríamos empezar a reproducir vídeos. Tenemos aquí el acceso y demás. Pero bueno, eso lo dejamos para vosotros si queréis examinarlos. Antes de pasar al análisis, como hemos dicho, más en profundidad del LG G Flex, os vamos a decir sus especificaciones. Como ya hemos comentado antes, tiene 32 GB de almacenamiento interno, pero no posee ranura microSD. En cuanto a la pantalla, es una pantalla de 6 pulgadas con resolución HD, o lo que es lo mismo, 720p. La densidad de puntos por pulgada es de 245 y el material es denominado POLED porque es Plastic OLED. El procesador es un Snapdragon 800 de 4 núcleos y corre a una velocidad de 2,3 GHz. La memoria RAM son 2 GB y la batería interna es de 3500 mAh, que obviamente pues también posee una forma curva. La versión de Android ahora mismo es la 4.2.2 Jelly Bean, pero esperamos que en breve sea actualizada. En cuanto a la conectividad, pues obviamente no podía faltar Wi-Fi, pues el Bluetooth 4.0 y NFC. En cuanto a las cámaras, bueno, pues nos encontramos con una cámara frontal de 2,1 megapíxeles y en la parte trasera nos encontramos, como ya hemos dicho antes, una cámara trasera de 13 megapíxeles. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el LG G2? Bueno, pues que esta cámara no posee estabilizador óptico de imagen o como le denominan OIS. En cuanto al peso, comentaros que son 177 gramos. La verdad es que las primeras impresiones en cuanto a tacto y manejabilidad del smartphone son bastante buenas. Su forma curva ayuda a sujetarlo y a gestionarlo,
pero bueno, hay que tener en cuenta que son 6 pulgadas y que a más de uno puede ser que le resulte un poquito incómodo de manejar. ¿Qué tal funciona este nuevo panel POLED de LG? Bueno, pues en general la verdad es que funciona bastante bien, se ve muy bien, pero quizás hay que tener en cuenta que al ser una tecnología nueva, todavía en algunas cosas se notan, no fallas, pero bueno, quizás no tanta nitidez como en el caso de otros paneles incluidos incluso en smartphones de la propia LG, por ejemplo en el G2 o en el G Pro 2. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues nos hemos encontrado que cuando la pantalla está con un brillo muy bajo, al cambiar de pantalla rápidamente se puede quedar una especie de efecto fantasma de los iconos de la pantalla anterior. Por lo demás, en general funciona bastante bien. Hay que tener en cuenta que tampoco esto es un fallo a tener en cuenta y que, bueno, también la tecnología irá mejorando. Pero en general se comporta bastante bien. Además, como veis, bastante nítido y fluido. En ningún momento notamos, bueno, pues algún efecto raro en la pantalla y demás. Pasamos un poco al repaso del interface gráfico del G-Flex. Como ya viene ocurriendo en los últimos dispositivos de LG, se está implementando una especie de función multitarea que nos permite realizar varias a la vez. En el caso del G-Flex nos encontramos dos maneras. Por un lado tenemos las que aparecen como denominadas aplicaciones Quest Lite, que son las que veis aquí, y que al elegirlas se nos abrirán en una ventana flotante. Pero además también podemos utilizar un sistema de aplicaciones en ventana. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues es fácil. Mantenemos pulsado el botón atrás y como veis se nos abre esta ventana flotante, que nos permite enviar aplicaciones o bien a la ventana inferior o bien a la ventana superior. Por ejemplo, nos muestra las últimas aplicaciones abiertas, que son las recientes, o bien algunas de las que aparecen en esta zona aquí. En este caso, por ejemplo, podríamos abrir Google Maps en una de ellas, por ejemplo, arriba, que es la que estamos señalando, con pulsar abajo, la activa sería la de abajo, pero bueno, vamos a enviarla arriba. Google Maps, le damos, de automáticamente Google Maps se nos abrirá en la ventana superior. En la ventana inferior podemos abrir otra aplicación. Por ejemplo, podemos abrir YouTube. Pues en esta zona inferior se nos abre YouTube. Se encuentran separadas por una barra que podemos nosotros desplazar para darle mayor prioridad a una ventana o a otra. Pero en este caso YouTube estaría en una ventana, perdón, Google Maps estaría en una ventana y YouTube estaría en la otra. Podremos estar reproduciendo un vídeo y a la vez nosotros seguir trabajando con Google Maps o la otra aplicación que hubiésemos seleccionado. Podemos intercambiar el orden de ventanas si le diésemos a este icono que veis aquí. Como veis pasa una a otra. Bueno, vamos a pararla. Y además, bueno, pues tenemos un pequeño menú de funciones. Nos permitiría sacar otra vez la ventana flotante de aplicaciones para añadir más. Otra opción que lo que nos haría es maximizarlo o bien cerrar la ventana que en ese momento esté activa. Pues si queremos cerrar YouTube, la pinchamos para que esté seleccionada. Veis que hay una flechita que la señala hacia arriba. Le daremos a la X y desaparecería. Con salir luego de Google Maps, pues también se quitaría. La otra multitarea que encontramos en el LG G-Flex es la que ya venía en modelos anteriores, que es la que hemos dicho antes, Quest Lite. Seleccionaríamos la aplicación que queremos lanzar, en este caso por ejemplo Internet, y bueno, vamos a darle a aceptar y ya tenemos aquí la ventana flotante de nuestro navegador. Como veis, el navegador se abre en ventana y nosotros podemos, entre otras cosas, redimensionarla, como veis aquí, y podemos navegar. ¿Qué ventajas además ofrece? Que por lo demás las aplicaciones siguen funcionando por debajo. Mientras nosotros pulsamos en la pantalla fuera de la ventana flotante, estaremos controlando el resto de aplicaciones del smartphone. Como estáis viendo, es independiente de la ventana flotante. Pero además, si nosotros con esta barra deslizante que hay aquí la hacemos ligeramente transparente, en el momento que la abramos un poquito, ya no la utilizaríamos. ¿Veis? Ya estamos manejando el resto de aplicaciones, pero
la ventana flotante, en este caso del navegador, quedaría semi oculta. Podemos seguir desplazándola, sujetándola por la parte superior, pero ya no podríamos, como estáis viendo, redimensionarla. Si la barra, cuanto más a la izquierda movamos, más transparente será hasta casi desaparecer, que solo nos quedaría la parte superior, el icono de eliminar, maximizar y el de la transparencia, y si lo volvemos a colocar en su zona más alejada a la derecha, pues volvemos a controlar esta zona de manera independiente. Como veis, aquí teníamos nuestro navegador. Esto lo podemos utilizar con más aplicaciones. Como ya hemos visto, bueno, pues tenemos la ventana de vídeos, internet, la aplicación para obviamente hacer llamadas telefónicas, los mensajes, un calendario, correo electrónico, la aplicación de tomar notas, el administrador de archivos y la calculadora. Todo esto lo podemos hacer con QSlide. Accediendo también a través de la barra de notificaciones, nos encontramos con un acceso rápido a las funciones del teléfono que nos permite, bueno, pues activar el sonido, la vibración, desactivar datos móviles, wifi, bluetooth, GPS, NFC, bueno, lo que ya suele ser habitual en otros smartphones, pero bueno, de una manera que se puede desplazar a derecha e izquierda para elegir la función que queramos. Solo nos haría falta pulsar sobre ella y esta rápidamente se ejecutaría. Vamos a desactivar el modo avión y ya está. Además, tenemos, bueno, pues un acceso directo al control de brillo de la pantalla y también al control de volumen. En la parte superior nos encontramos el acceso directo a la configuración del dispositivo. En esta pantalla, bueno, pues como es habitual, tenemos todos los parámetros de gestión de nuestro smartphone. Tenemos una parte dedicada solamente a redes, como veis, y conectividad, la parte de sonido, los diferentes perfiles de sonido, volumen, intensidad, bueno, bastantes opciones. En cuanto a otra que nos queda es la de pantalla, podemos elegir la pantalla de inicio, patrones de desbloqueo, el brillo, efectos de la pantalla y demás. La verdad es que podemos jugar bastante, como estáis viendo, con toda la zona de notificaciones de nuestro smartphone. También podemos activar o desactivar las notificaciones mediante LED y demás. La verdad es que se pueden hacer bastantes cosas. Y luego ya pues nos quedaría el apartado general de configuración del dispositivo, que suele ser lo habitual. Tenemos también acceso a control de movimiento. En función de gestos podríamos realizar algunas tareas con el smartphone. Operaciones con una mano, bueno, pues que al final es una pantalla un poco grande y entonces podemos configurar ciertas cosas, por ejemplo, para que nos hagan los teclados en pequeño a la derecha e izquierda para manejarlo con un solo dedo en vez de utilizarlos. Bueno, también son opciones bastante completas. Y ya luego están pues las habituales: almacenamiento, batería, las aplicaciones, la multitarea para ver qué aplicaciones están ejecutándose en segundo plano, si las queremos cerrar, si nos están ocupando memoria y demás. Aprovechando, pues ya que estamos en esta zona, pues vemos la configuración del smartphone y vemos, vamos a la información sobre el software, que estamos en una versión 4.2.2 de Android y que bueno, pues esperamos que en breve ya llegue aquí la actualización de nuestro país para ya utilizar KitKat o bien Android 4.4. Ya que estamos también en esta zona de configuración, hablaros de la batería. Su batería de 3500 mAh hay que reconocer que da un resultado impecable. En este momento es uno de los smartphones, junto con el G2, que en su momento analizamos, que nos han dado un mejor resultado en autonomía de la batería. Hay que reconocer que nos da bastante autonomía y nos suele durar pues más allá de un día. En este caso, nosotros por lo menos, yo en mi caso, que sincronizo bastantes cuentas de correo, accedo bastante a Twitter y demás, suelo llevar sincronizado siempre por lo menos un smartwatch, pues hay que reconocer que la batería me dura más de un día. Mientras que en otros dispositivos, pues al final del día o está casi ya muerta o le falta bien poquito y al final tienes que ponerla a cargar. Bueno, pues en el caso del LG G Flex, pues la verdad es que me da bastante juego. En cuanto al rendimiento, pues teniendo en cuenta que posee un procesador Snapdragon 800 a 2,3 GHz, pues podéis imaginar que nos va a dar un resultado muy similar a los últimos smartphones aparecidos en el mercado, pues como pueden ser incluso el Galaxy S5, que aunque posee un procesador un poco superior, pero el rendimiento es bastante similar. Note 3, Xperia Z1, el Z2, incluso el Compact, el Z1 Compact. Todos estos smartphones, que son de una gama muy similar y bastante recientes en el tiempo, pues nos van a dar
lo que es una tasa de prestaciones bastante similar. Nosotros ya le hemos hecho un test en Antutu y os lo mostramos aquí para que veáis el resultado. Como veis, nos arroja un valor de 33.256 y bueno, pues comparándolo con otros dispositivos, pues nos encontramos que está a la altura de pues, el LG G2 o bien del Xiaomi Mi 3 y muy cerca, por ejemplo, de dispositivos como Note 3, Galaxy S5 o el M8, que están en torno a los 35.000, 36.000. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que a veces estos test unas veces dan un poquito más, unas veces dan un poquito menos. El rendimiento, como veis, pues la verdad es que bastante bueno. De todas formas, aunque hemos visto el resultado del test de Antutu, bueno, pues qué mejor prueba que lanzar un juego y alguna aplicación para que veáis qué tal responde. En este caso vamos a probar Real Racing 3 de Electronic Arts, que es un juego que le exige bastante al procesador a nivel de resolución. Si lo conocéis, bueno, pues es un juego de carreras con unos gráficos muy buenos, muy semejantes a la vida real y que bueno, pues que en este caso nos viene muy bien para testearlo. Como veis, la calidad de vídeo es muy buena. Realmente son los gráficos del juego, no penséis que es una introducción. Pero bueno, lo mejor es hacer una carrera rápida y ver qué tal responde. Vale. Es rápido. Vamos. Como veis, pues el rendimiento muy bueno. Otro uso que le solemos dar normalmente a nuestros smartphones es el de la navegación web. Vamos a ir a una página y como veréis, bueno, pues obviamente, y como no podía ser de otra manera, pues responde muy bien. Carga bien las páginas, hace fácilmente zoom, como estáis viendo, ningún problema. Y bueno, ¿qué más podemos pedir? Vamos a pasar a reproducir también una película para que veáis qué tal funciona y podáis ver, bueno, pues sobre todo el efecto de su pantalla curvada. Por ejemplo, vamos a coger esta Transformer que, bueno, bastante espectacular en general. Bueno, veis que la calidad pues es muy buena y sobre todo pues lo que hemos dicho, la forma curva de la pantalla evitará que nos entren pues reflejos bastante incómodos. Bueno, y una vez visto esto, pues cuáles son nuestras conclusiones. En general hay que reconocer que el LG G Flex es un muy buen dispositivo. Su forma curva que nos ayuda a verlo desde cualquier posición y que nos permite adaptarlo, bueno, pues a la muñeca bastante bien. Incluso, bueno, pues si lo llevamos en los vaqueros, tanto en el bolsillo de adelante como en el bolsillo de atrás, pues adaptará un poco a la forma del cuerpo y su flexibilidad, entre comillas, permitirá que, bueno, que en caso de forzarlo un poco, pues no lo dañemos. En cuanto a la velocidad, pues como ya habéis visto, pues no se le puede pedir nada más. Es un smartphone que funciona muy bien y que, bueno, pues que está a la altura de cualquiera de los que encontramos a la gama alta en el mercado. En cuanto a la pantalla, bueno, pues la pantalla la verdad es que se ve bastante bien, salvo por los detalles que os hemos comentado antes. Cuando el brillo está un poco bajo, a veces nos encontramos con que se queda una especie de efecto fantasma y deja esa estela de los iconos de la pantalla anterior y demás.
pero en general funciona muy bien. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, bueno, pues es la primera versión de estas pantallas plásticas OLED y bueno, pues puede ser que al principio la tecnología pues no está tan usada o no está tan optimizada como las pantallas IPS que venía utilizando LG en sus smartphones anteriores. No queríamos dejar pasar también, ahora que nos hemos dado cuenta, que la pantalla de bloqueo y desbloqueo es sensible al movimiento y en función de si es de noche o de día, por ejemplo, nos mostrará un paisaje nocturno o diurno y además en función de la inclinación del dispositivo, como veis, cambia. Si subimos hacia arriba vemos la luna y las estrellas y si lo inclinamos hacia abajo, bueno, pues bajaremos a nivel del mar. También el desbloqueo es distinto, si estamos en la zona del mar, pues hace un efecto de olas, como estáis viendo, por ejemplo, y si estamos en la parte superior, a ver, en la parte superior, pues es un aspecto como una especie de eclipse, bueno, pues un reflejo de luz. La verdad es que es interesante. Continuando con lo que os estábamos comentando, con nuestras conclusiones, bueno, pues hay que reconocer que es un buen dispositivo. La cámara funciona bastante bien, pues suele tener las funciones típicas de estos smartphones, aunque ya hemos comentado que no tenía el soporte de estabilizador de imagen óptico, pero sí posee funcionalidades como en antiguos modelos de LG. Bueno, pues el seguimiento de un objeto, podemos fijar un objeto en la pantalla y aunque nosotros movamos nuestro smartphone, la cámara seguirá enfocando sobre ese objeto. Está bien para, bueno, pues cuando estamos con niños y alguna cosa que se mueven y estamos grabándoles, bueno, pues la cámara les seguirá y estarán enfocando. Además de algunas otras opciones, bueno, pues como HDR y tipos de filtro de imagen. A pesar de su tamaño, bueno, pues es cómodo de manejar, de llevar, es suave al tacto y aunque la parte de atrás es plástica, que no tiene pues algún tipo de biselado o que sea con un tacto más de goma, se sujeta bastante bien y no se resbala. Al ser curvo, bueno, pues también se sujeta mejor y además su forma curva también es otra cosa que no hemos comentado antes y es que evita que cuando está puesto de espaldas el altavoz resulte tapado, con lo cual no hay pérdida de sonido. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque muchos smartphones al tener el altavoz en la parte trasera y ponerlos apoyados en su espalda, perdemos también bastante potencia en el audio. Por lo demás, bueno, pues comentaros eso, que el smartphone nos ha dado muy buenas vibraciones y que, bueno, pues realmente ya os corresponde a vosotros ver si os gusta o no gusta. A nosotros la verdad que nos ha dado muy buen resultado, os hemos dicho ya que la batería funciona muy bien y que se maneja, bueno, pues perfectamente. Y nada más, esperemos que os haya resultado interesante y útil este análisis del G-Flex. Y nada, esperamos veros por aquí pronto en nuestro canal. Si os ha gustado, le dais al botón de me gusta, que nos ayuda a subir en las visitas de nuestro canal. Y si queréis, pues suscribiros porque estaremos encantados de que nos acompañéis. Un saludo y hasta la próxima.